Eh, Permítame leerlo. Dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La palabra que me impactó es visitado, y, y sobre eso Dios en su gracia nos ilumine para entender y seguir rescatando el valor que tiene este acontecimiento. Antes de desarrollar este tema, quiero invitarles a unas palabras de oración. Padre Dios eterno, Dios bueno, en la historia de la humanidad y de la creación hubo un hecho que impactó los cielos y la tierra. Es Dios con nosotros, el nacimiento de Jesús. Pero fue una visita tuya hacia la humanidad. Y en estos días, Señor, donde recordamos con gratitud, Señor, este acontecimiento, queremos disfrutarlo y permítenos entender y valorar este acontecimiento tan especial, tan importante. Glorioso Espíritu Santo, te ruego que tú nos ayudes a este propósito. Obra en cada corazón, en cada entendimiento, en cada alma que está escuchando este tema, y llévanos a ese propósito para glorificar a nuestro Dios. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En la humanidad se dice que hubieron 10 inventos que impactaron la sociedad y permitieron el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, está la rueda. Si ustedes se ponen a pensar, ahí están los carruajes, el origen de la bicicleta, de las llantas y todo esto. Está la imprenta también, en donde se puede expandir la educación para más personas. Está la historia del motor de combustión interna, donde dio origen a los motores quizás de los carros, de los aviones. Está los transmisores también que originan todo lo que es el cable, la televisión, el internet, la fibra óptica, los satélites. Así como los antibióticos, la anestesia, son 10 inventos que permitieron el desarrollo de la sociedad, acontecimientos de impacto y del desarrollo de la sociedad. Pero también este acontecimiento tan especial que impactó los cielos e impactó la tierra, que es el nacimiento de Jesús, causó admiración, sorpresa y maravilla en los pastores. Los ángeles cantaban frente a este acontecimiento: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Los magos desde tierras lejanas venir a adorar a Jesús el Rey, y el pueblo se maravilló, se impactó. Este acontecimiento tuvo énfasis en el interior de la persona, en el aspecto ético, moral, espiritual del ser humano. Quiero recordarte cuando en los tiempos de Noé, antes del diluvio, esa generación dice que todo su corazón, o sea, el interior de esas personas, todo tendía a lo malo, y Dios trajo un diluvio y destruyó. Pero en esta ocasión, el hombre había alcanzado su desarrollo, había crecido gracias al avance tecnológico, pero en su interior no había crecido, en su ética, en lo moral, en lo espiritual. Entonces,
en ese sentido, Dios tiene el propósito de hacer algo en la humanidad, pero ya no en lo externo, sino en el interior de cada persona. Permíteme desarrollar este tema a través de dos puntos principales. El primero es por qué se dio esta visita. Y segundo, ¿para qué nos visitó Dios? ¿Por qué se dio esta visita? Por su entrañable misericordia. Porque a Dios le importa el hombre, porque a Dios le importa tu vida. ¿Y para qué nos visitó Dios? Para redimirnos y para darnos luz y caminos de paz. Así transitará la predicación de esta mañana. Y en el punto 1, ¿por qué se dio esta visita? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras para la palabra visitar. Lucas usa la palabra episkeptomai, que significa ir a ver a su casa para ayudar especialmente a un enfermo. Es algo fuerte, pero verdadero. Esta palabra es la que Jesús también usa cuando menciona: estuve de hambre y me diste de comer, estuve de sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Entonces, esta visita especial de Dios a la humanidad, a la tierra, es porque la humanidad estaba enferma. ¿Pero enferma en qué sentido? En el sentido ético, en el sentido moral, en el sentido espiritual. Y nos constituíamos como enemigos de Dios. Y cuando hablamos de moral, estamos hablando, ¿sabes?, de valores, de creencias. Estamos hablando de costumbres. Y cuando hablamos de algo ético, estamos hablando del carácter, de la conducta del ser humano. Y cuando hablamos de espiritual, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La moral estaba enferma. La moral había recibido una alteración, tenía una anormalidad en su funcionamiento. Sus valores, sus costumbres, sus hábitos, sus normas estaban no extraídas del consejo de Dios, sino de la buena intención del ser humano. Y como ende y como resultado, la ética, la conducta y el carácter también se afectó. Fue inadecuado. Y en lo espiritual, queriendo Dios reinar en el corazón de la persona, el aspecto espiritual se diluyó porque no se dio cabida a Dios. Entonces, esta visita que Dios hizo a esta tierra es porque estaba alterada la moral, lo ético y lo espiritual del ser humano. Y todo ello nos constituía enemigos de Dios, porque no mirábamos a Dios, no hacíamos caso a Dios, éramos rebeldes a Dios. Cuando uno va a visitar, por lo regular visita a sus amistades. Cuando uno va a visitar es de buena intención, pero es sorprendente. Es sorprendente. ¿Quién visita? ¿Tú visitarías a tu enemigo? ¿Tú visitarías a aquel que se revela contra ti, habla mal de ti? Pero él visitó. La presencia de Jesús, el nacimiento, era la visita especial de Dios a esta humanidad. Ahora, y uno se pregunta, ¿por qué visitó Dios a esta humanidad que estaba enferma, moral, ética y espiritualmente?
por su entrañable misericordia. La cultura griega pensaba de que Dios era insensible, era un Dios que no se compadecía de la situación de la persona. Para ellos, por ejemplo, si tú estás sufriendo, si estás siendo afectado por asuntos negativos, tu alma se contrae, lágrimas en los ojos. Los griegos pensaban que el Dios de la creación era insensible, como otros tienen conceptos diversos también, como que Dios es, ¿sabes? Un Dios que, exigente, un Dios duro, un Dios castigador. Y también hay grupos de personas que piensan que Dios nos ha creado y Él se ha ido lejos y nos ha dejado administrar nuestras vidas. Pero cuando dice Lucas que por la entrañable misericordia de nuestro Dios está rompiendo los esquemas humanos, esos esquemas humanos que crearon la moral, la ética y destrozaron la espiritualidad del ser humano. Porque este Dios no es un Dios lejano, porque nos está diciendo visitó, viene y se acerca, no es indiferente. Y dice por su entrañable misericordia. Por eso la humanidad no conoce a Dios. Dios visitó a la humanidad por su entrañable misericordia. Ahora, ¿qué es entrañable? Es algo íntimo, muy apreciado, profundo, en su interior de Dios. Eso es lo que está tratando de decir. Él siente compasión por cada uno de nosotros, porque Dios no nos creó para que nosotros podamos, ¿sabes?, tener una alteración en lo que es en nuestra moral, en nuestra ética, en nuestra espiritualidad. No nos creó para eso. Él siente compasión, pero esa compasión no se limita solamente a una experiencia emocional, sino que actúa y no se queda allí, se humilla. Mira, el Dios 3 veces santo viniendo a esta tierra donde siempre la rebeldía es su constante accionar. Es su misericordia, es su compasión. Es la que hizo posible esta visita especial a esta tierra. Y es esto lo que debemos nosotros glorificar y alabar, gozarnos, porque nuestro Dios no es distante, es un Dios que nos visita, es un Dios que está preocupado por nuestra situación. ¿Por qué Dios visita a la humanidad? Por su entrañable misericordia y también porque a Dios le importa, ¿no? A Dios le importa tu vida. En el Salmo 144:3 dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Mira, piensa en ti, te estima. Y en el Salmo 8 digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Y qué es lo que está diciendo cuando Dios menciona que piensa en ti? El hombre puede, si queremos visualizar como en una montaña, puede encontrarse en la cima de la montaña o en la llanura. En la montaña de la felicidad o la llanura de la desgracia. En lo que sea tu ubicación. Pero piensa en ti. Sé que en la vida muchas veces hay acontecimientos o hechos que nos golpean tan fuertemente que nos hacen pensar que nadie y absolutamente nadie piensa en nosotros. Pero te digo, y la palabra da la seguridad, quien piensa en ti es el creador del universo.
Y algo más hermoso, mira, y cuando menciona y piensa en ti, no piensa como un cumplido, no piensa como algo que superficial. Dios piensa en ti como cuando tú piensas en tu hijo o como tú piensas en tu esposa, en tu esposo. Piensa en una forma profunda, con sentimiento. Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué piensa en ti? ¿Por qué Dios te estima? ¿Por qué Dios te valora? Porque tú tienes algo de Él. Él te dio su imagen y semejanza. Esa capacidad que tú tienes de pensar, esa voluntad que tú tienes, esos sentimientos que tú tienes. Esa es gracias a la imagen de Dios. Para Dios tú no eres una piedra, no eres un árbol, no eres una roca. Tú tienes algo de Él. Y es por eso que Él piensa en ti. Y es por eso que Él te valora a ti. Y es por eso que te dio esta tierra para que lo habites. Pero aquí dice dos cosas más. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el Hijo del Hombre para que lo visite. Y cuando está hablando que Él tiene memoria de ti, Él conoce esos tiempos memorables de alegría que no cabían en tu ser y desbordabas por algo. Pero también conoce cuando la tristeza venía a tu vida y pensabas muchas cosas negativas. Y cuando tus ojos se llenaron de lágrimas, Él conoce todo de ti. Él tiene memoria de ti. Todo tu acto, todas tus palabras, Él las conoce. Eso es en el campo de la soberanía y divina de Dios. Dios tiene memoria de ti. Y Dios te visita también. Mira, Lucas dice que nos visita. Y aquí, cuando dice Dios te visita, está en hebreo, Lucas en griego, Dios te visita es, se acerca para poder establecer una relación de amistad. Yo tengo la plena de seguridad que Dios ha usado diversos hechos y se ha acercado a ti, queriendo establecer una relación de amistad, de una o de otra manera. Cuando alguien te invitó para que escuches la palabra de Dios, cuando alguien te dio un folleto, cuando prendiste tu televisor o tu radio y escuchaste un mensaje, Dios te estaba tocando tu hombro diciendo, quiero yo hacer un amigo tuyo. ¿Por qué nos visitó Dios? Como dice Lucas, porque Dios es misericordioso, se compadece de nuestra situación, porque Dios piensa en ti, porque Dios, para Dios eres valioso o valiosa, porque Él conoce toda tu vida y tiene memoria de ti. Y Dios, ¿sabes? Te está buscando. El problema no está en Él. El problema está que muchas veces nosotros los seres humanos hemos establecido nuestra moral, por decirte nuestros valores, nuestras creencias, lejos de Él. Nos hemos apoyado en nuestros pareceres. El problema no es Él, somos nosotros, que nuestra conducta, que nuestro carácter lo hemos condicionado a esa mal formada moral muy lejos de Dios. Y lo espiritual se vio afectado por esto también. O sea, lo moral, lo ético y lo espiritual tienen una alteración, una alteración. Dios tiene misericordia de ti, de la humanidad. Dios piensa en ti, eres valioso para Él
Él conoce toda tu vida y Dios te está visitando para poder establecer una relación de amistad contigo. ¿Para qué nos visitó Dios? Si el diagnóstico está dado, la moral del ser humano está enferma, la ética, la conducta, el carácter están mal y lo espiritual está mal. ¿Para qué nos visitó Dios? En Lucas 1, 68, 69, nosotros podemos extraer y decir que Dios nos visitó para redimirnos, para redimirnos. El texto dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. O sea, para redimirnos. Ahora, ¿qué es redimirnos? A ver, doy un ejemplo. Cuando hablamos del universo, implícitamente ya sabemos que ahí están los planetas, el sistema solar, el sistema planetario, están las estrellas, las nebulosas, las constelaciones. Y solamente hablamos del universo. Cuando hablamos de las plantas, por ejemplo, hablamos de las plantas, estamos hablando ya de lo que es la raíz, el tallo, el fruto, las ramas, las hojas, así. Cuando hablamos de la redención está compuesta también por algunos aspectos que necesitamos nosotros explicar para poder saborear para qué nos visitó Dios. Para que en esta Navidad la alegría, la gratitud de nuestros corazones desborden. ¿Por qué? Porque Él nos visitó para sanar nuestra moral, nuestra ética, nuestro aspecto espiritual, no solamente nuestro, sino de toda la humanidad. ¿Para qué nos visitó Dios? Para redimir. ¿Y qué constituye al hablar de redención? 4 aspectos. Redención significa librar a la humanidad de sus pecados. Entonces, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Si la moral, si sus creencias, si sus valores están enfermos, no están funcionando bien, y esto afecta la ética y esto afecta la espiritualidad, la raíz del problema de esta enfermedad es el pecado. Y pecado sencillamente es no vivir y no considerar el consejo de Dios. Y al no considerar el consejo de Dios, la palabra de Dios, el hombre crea su moral. Y por lo tanto vive esa moral y afecta su espiritualidad. Entonces, el problema es el pecado. Y redención es librar a la humanidad de sus pecados. Pero esta redención tiene 4 aspectos que necesitamos destacar para poder apreciar y valorar por qué se dio esta visita, para qué se dio esta visita. La propiciación. La propiciación es una ofrenda que se le presenta a Dios, que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios. Dios es justo. Y si nosotros reconocemos que nuestra moral, que nuestra ética, nuestra espiritualidad ha corrido lejos de Él, se ha formado lejos de Él, hemos pecado. Y entonces deberíamos morir todos, porque esa es la sentencia, la paga del pecado es muerte. Pero este niño que nació allí
y estuvo 33 años con nosotros. Este niño vino a redimirnos, pero ¿cómo? Ofreciéndose como esa propiciación, como esa ofrenda. Tomó tu lugar y tomó mi lugar. Eso es la propiciación. Pero la redención también constituye la expiación. La expiación es también considerar esta ley divina. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y con eso nos quita el pecado. Pero la redención también es la reconciliación. Una vez quitado el pecado entre Dios y tú, ¿sabes? Tienes paz para con Dios. Pero la redención también es rescate. ¿Y qué es el rescate? En los mercados antiguos de aquel tiempo, en los mercados se vendían esclavos. Estaban encadenados ahí. Y cuando uno quería ir a comprar esclavos, ofrecía un rescate. Lo redimía pagando un costo. Entonces, ese costo pagado, redimías a los esclavos y te pertenecían. Entonces, mira, cuando Jesús viene, ese niño crece, él realiza la redención. Y en la cruz del Calvario se dan esos 4 sucesos. Esos 4 sucesos que muchas veces nosotros recordamos y los miramos más con una emoción, pero es necesario ir viéndolo y creciendo, mirándolo con el entendimiento, y solamente así aparecerá de nuestro corazón palabras de gratitud, de reconocimiento, de alegría, de jolgorio, porque el niño nació y este niño creció, nació el Redentor, ejecutó la redención por ti y por mí. ¿Para qué nos visitó? Para redimir, para estar y tener paz con Él, para que Él pague nuestros pecados, para que Él se ofrezca como esa ofrenda de propiciación, que calme la justicia de Dios y satisfaga la ira. Pero también dice que nos ha levantado un poderoso Salvador. En Isaías 1:21 uno se pregunta quién es ese Salvador. Claramente en Isaías 1:21, apoyándonos en este versículo, dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que te puede salvar, redimir de pecados es Jesús. Y ahora es un poderoso Salvador y Salvador es Soter, significa un poderoso libertador, un poderoso preservador, un poderoso sanador y un poderoso que acciona con seguridad. Y permíteme explicarte esto. El pecado esclaviza, ¿sí? Y queremos salir y nos hacemos y esclaviza y estamos. Y necesitamos que alguien venga y nos libre. Ese es el término. El poderoso Salvador nació. Ese niño que hoy, en este tiempo de Navidad, recordamos, nació ese niño, el poderoso Salvador, que te libra del pecado. Mira, no dice intenta librarte del pecado. Y si tú tienes a una lucha de dejar algo que te angustia y muchas veces te humilla, yo te digo que ese poderoso Salvador es el poderoso que te puede librar. Créelo, porque conforme tú crees, eso va a ser hecho.
pero otra cosa también. Pero es un poderoso preservador. ¿De qué? De que el pecado ya no te esclavice, que el pecado ya no te manipule. Sé que podrías tú estar luchando con tus fuerzas, con pensamientos positivistas y acciones humanistas, pero déjame decirte, quien te libra de pecado y te preserva de pecado es el poderoso Jesús, el único que puede ser. Pero no es coincidencia, amada iglesia, que poderoso Salvador también significa poderoso sanador. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Por qué nos visitaba? Porque la humanidad estaba enferma moralmente, éticamente y espiritualmente. El poderoso sanador es el único que puede devolver la salud moral, ética y espiritual a las personas. Poderoso Salvador también significa seguridad. No dice, Él va a intentar librarte. Él va a intentar preservarte del pecado. Él va a intentar sanarte. Te está diciendo con énfasis que Él es la seguridad de tu libertad, es la seguridad de tu preservación, es la seguridad de tu salud moral, ética y espiritual. No hay más. Es Jesús, ese niño que nació, ese niño que creció y se hizo adulto y 33 años trajo esa misión. Si toda la humanidad supiera y entendiera esto, si toda la humanidad supiera y entendiera de que Dios ha hecho su parte. ¿Y qué es lo que falta aquí? Creer en Jesús. Eso es lo que tiene que hacer el ser humano. Y no creer en su humanidad, no creer en su capacidad. Es creer en Jesús, el que te libra del pecado, te preserva del pecado y te sana moralmente, éticamente, espiritualmente. ¿Para qué nos visitó? Para redimirnos. Y nos ha levantado un poderoso Salvador. Pero también dice, para darnos luz y camino de paz. Está hablando metafóricamente, y eso tenemos que entenderlo. Pero aquí hay bondades del cielo muy hermosas. Y cuando está hablando para darnos luz a los que habitan en tinieblas, luz significa claridad, conocimiento. Mira, tiniebla significa oscuridad, ignorancia. La humanidad, el ser humano, tiene un desconocimiento, una ignorancia sobre Dios. Porque cree que un árbol, cree que el viento es Dios, porque creen que una piedra es Dios, los politeístas, porque cambian la gloria del Dios verdadero por glorias de hombres y levantan a hombres, a seres humanos como Dios. Están en tinieblas, están en oscuridad. Pero dice para dar luz, para dar entendimiento y conocimiento sobre Dios. Y refleja esta figura, la parte oscura que dice sobre Dios, la humanidad tiene esas tinieblas y ese desconocimiento de Dios. Pero ese niño nació, ese niño creció y cumplió la misión y vino trayendo la luz para este mundo y vino a enseñarnos quién es el verdadero Dios. Vino a darnos luz sobre quién es Dios. Pero también así podemos decir que la humanidad maneja conceptos sobre la familia
en una forma oscura y desconocimiento sobre la familia. Llega el esfuerzo humanizado, pero la luz, cuando Jesús viene, nos enseña sobre la familia. Nos enseña cómo y en qué se basa la familia, cómo se interrelaciona la familia, cómo crece la familia. Pero también podemos dar un tercer ejemplo. Cuando menciona para dar luz a los que habitan en tinieblas, a los que habitan en ignorancia y desconocimiento del perdón. Las personas perdonan, pero perdonan humanizadamente a su manera. No tienen conocimiento del verdadero perdón. Pero cuando Jesús viene nos enseña y nos trae a la luz el conocimiento de lo que es el perdón. De las tinieblas a la luz. De la ignorancia al conocimiento. Eso. Para esto nos visita. Y así hay muchos conceptos cerrados que tiene la humanidad. De la interrelación familiar, de la amistad, por ejemplo, de la honestidad. Todos se manejan en una oscuridad, en un desconocimiento e ignorancia de cómo quiere Dios. De que lo hemos hecho a nuestra manera. ¿Recuerdas qué significaba la moral? Era valores, creencias, costumbres. Porque hemos establecido nuestra moral lejos de Dios. Y manejamos concepto del perdón, manejamos concepto de familia, manejamos concepto de Dios, del perdón, pero ¿sabe? Desde la perspectiva humana. Pero Jesús viene y nos da claridad sobre estos asuntos. Pero ¿qué más podemos decir? Vino a dar luz a los que estaban en sombra de muerte. Todos nosotros, todos, hemos experimentado estar en una sombra. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. Y aquí dice en sombra de muerte. Y aquí quiero explicarte que por esa desobediencia de Adán y Eva en el paraíso, se dieron dos muertes allí, bien concretas. La muerte física, ¿en qué sentido? Dios nos había creado para existir eternamente. Pero por esta desobediencia, el hombre deja esta tierra 75, 80, 100 años como Dios considera. La muerte física. Todos vamos a experimentar eso. Pero la muerte espiritual, segunda muerte que experimentamos ahí, por esa desobediencia, la muerte espiritual es aquel distanciamiento, aquella separación de gustar de las cosas de Dios y de entender las cosas de Dios. Por eso es cuando antes pasábamos por una iglesia o leíamos la palabra y no entendíamos por qué alababan, no entendíamos la palabra de Dios porque está la humanidad muerta espiritualmente. Pero hay una muerte eterna y eso también es peligrosísimo porque la muerte eterna, tú y yo dejamos esta tierra habiendo menospreciado a Jesús, ¿sabes? Esa muerte eterna nos va a hacer vivir eternamente lejos de Dios, no en el cielo. Y el término dice, y en sombra de muerte. La humanidad está en esa condición, en sombra de muerte. Dios no creó a la humanidad, al ser humano, para que viva lejos de él. Dios creó al ser humano para que viva en el paraíso, en su reino,
porque lo valora, lo estima el ser humano. Y es por eso que está dando la oportunidad, con la presencia, con el nacimiento de Jesús, es una oportunidad. Esta visita es una oportunidad que Dios da a la humanidad para zafarse, para librarse de esta sombra de muerte, porque este niño creció, cumplió la misión de redimirnos y también él venció la muerte. Mira, ¿para qué nos visitó? Para redimirnos, para dar luz a los que estaban en sombra de muerte y a los que andaban en tinieblas. Pero aquí hay un testimonio que Jesús habla de sí mismo. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, en oscuridad, en la ignorancia, en el desconocimiento de las cosas, sino que tendrá la luz, el conocimiento de la vida. Jesús dio testimonio. Pero también dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Ahí he puesto 4 figuras. La primera figura que tú ves, un hombre descalzo, es un camino de vidrios rotos. Ahora, esto es, ¿a qué se asemeja? ¿Qué podría significar? Son personas que toman un camino, que viven una vida hiriente nada más. Su alma está herida, sus emociones están heridas, pero también podemos ver que personas toman caminos, tomaron la decisión, caminos estrechos que a la derecha están los abismos y un mal paso podría ocasionarle la muerte. Y su vida es seguir caminando con temores, con angustias, con amenazas. Escogieron un camino y así no se vive bien. El otro camino es un camino de hojas. ¿Esto qué podría significar? Un camino de vanidades, porque las hojas son hojas secas de los árboles que se caen y los lleva cualquier viento. Hay personas que caminan así, sobre vanidades. Y en la cuarta figura hay diversos caminos. Tipifica a una persona que no tiene dirección suya, que para buscando quizás satisfacción o alegría o felicidad, entre comillas, y experimenta diversos caminos, pero su vida es un infierno. Pero aquí dice que Dios nos visita para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Jesús iba a alumbrar a todos los que estábamos en tinieblas y a los que estábamos en sombras de muerte. Pero también dice que Él para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Si a tu vida le falta paz, si tú te das cuenta que tu camino podría ser ese camino de vidrio que siempre está hiriéndose tu alma, o caminos estrechos, o caminos vanos, o caminos diversos sin dirección y sin meta, ¿sabes? Ese niño, esto es lo que nosotros celebramos, este niño que nació en Belén, en un pesebre, tenía una misión. Y Él puede impactar tu vida y la mía. Él puede encaminar tus pies por un camino de paz. No hay otro. Solamente Él lo puede hacer.
Amada Iglesia, Navidad es una visita especial de Dios. ¿Por qué nos visita? Por su entrañable misericordia. Porque somos importantes los seres humanos. Todos los que podemos escuchar esta prédica y todo ser humano de la creación. ¿Y para qué nos visita? Para darnos conocimiento, para sacarnos de la ignorancia, del concepto de Dios, de familia, del perdón y de diversos conceptos. Para librarnos también de las sombras de muerte. No quiere que eternamente tú vivas en el infierno, no te creó para eso. Él te invitó desde la creación para que vivas en el paraíso. Pero también Él puede encaminar tus pies. Esos pies que quizás has conducido por tu desconocimiento o por otra razón. Por caminos que no son de paz, sino de conflictos, de angustia, de tristezas. Solamente Jesús puede encaminar tus pies por caminos de paz. Podemos concluir que la condición de la humanidad es que moralmente, éticamente, espiritualmente está enferma. Tiene una alteración, una anormalidad de funcionamiento, su moral, su ética y su espiritualidad. ¿Para qué nos visitó Jesús? Para redimirnos. Él es la expiación, es la propiciación, Él nos da la reconciliación y Él nos rescata, nos da la pertenencia a Él. Él pagó un precio y nos rescató. Y eso hace, amada Iglesia, que esta Navidad y todas las Navidades sea un tiempo de glorificar, de alabar, de agradecer, de alegrarse por la visita especial. Y te animo que esta Navidad sea, esta es la esencia, de agradecerlo, de alegrarte, de alabarle y de glorificar su nombre, porque esa visita especial fue por ti, para bendecir. Amén.